Bueno, buenas tardes a todos. Esta charla va a ser a dúo con Lilian y fotografía, memoria y resistencia. Porque al hablar de resistencia estamos hablando de un elemento de memoria y lo estamos encarando desde el trabajo que venimos realizando en el Museo de la Memoria. Y voy a recordar algunos aspectos. La misión del museo, por ejemplo, es crear un espacio de la ciudad de Montevideo para la promoción de los derechos humanos y la memoria de la lucha por la libertad, la democracia y la justicia social. En esta declaración de misión tenemos expresado el énfasis de nuestra institución respecto a la memoria, que es la memoria de la lucha, y la resistencia es un aspecto de esta lucha. Luego planteamos desde nuestra visión que el Museo de la Memoria responde a una necesidad urgente de simbolizar la historia del golpe de Estado. Y acá subrayamos el concepto de simbolizar, pues es una categoría esencial a la hora de hablar sobre cómo relatar, que es un tema que nos vamos a introducir específicamente con la fotografía. Y decimos la memoria del presente, porque el pasado no vuelve a la conciencia más que cuando puede ayudar a comprender el presente. Y nuestro museo está destacando los valores levantados en las luchas sociales y políticas por nuestros pueblos, particularmente aquellos valores que siguen vigentes, pues la memoria nos interesa de cara a las urgencias de este presente. En este sentido, la realidad del mundo la entendemos por esa movilidad indivisible, donde presente y pasado forman una unidad indivisa que no podemos separarlo. Y nos introducimos a hablar de la resistencia. Durante la última dictadura asistimos en forma cotidiana a niveles de represión, violencia y negación de nuestras tradiciones democráticas y republicanas nunca antes manifestados. Pero en forma paralela, igualmente perseverante, se desarrolló de diversos modos la resistencia a la dictadura. Y esta resistencia comprendió desde las acciones espontáneas surgidas del modo de ser de nuestra gente, hasta las formas organizadas de la lucha clandestina. Se desarrolló en el plano político, ideológico, social, cultural, gremial. Se expresó en diversas formas de comunicación, pintadas callejeras, boletines artesanales, canciones, manifestaciones artísticas y populares como el carnaval o el canto popular, y también desde la fotografía, que es el tema que nos ocupa hoy. Hoy en particular vamos a hacer memoria de la resistencia a través de la fotografía. Y decimos que historia y memoria son dos campos diferenciados de relación con el pasado, donde la diferencia estriba en sus pretensiones, ¿no? La historia tiene una pretensión de reconstruir el pasado tal y como fue ese pasado, y la memoria exige credibilidad, verosimilitud, donde se establece un estatuto de verdad, fidelidad, de decir yo estuve ahí y lo registré y lo estoy contando. Y entonces designa un apego al pasado de la memoria que se encuentra cruzado por lo afectivo, de lo cual trata de alejarse la historia, lo afectivo como elemento subjetivo. Y entonces llegamos a la forma de las representaciones y decimos que representar es hacer presente lo que no está, es hacer presente la ausencia, traerla de nuevo a nuestra memoria. Y ahí nos introducimos en el campo de la producción simbólica. Y estos hechos del pasado, y el pasado lo que estamos también viviendo constantemente, es un presente fugaz,
los hacemos presentes a través de una representación simbólica. La fotografía también es una representación simbólica. Este símbolo implica una relación analógica entre lo significante y lo significado, y hacemos alusión al ausente. ¿Cómo narrar lo que es inenarrable? Y esa ha sido siempre una de las preguntas que nos hacemos en el Museo de la Memoria. Bueno, el símbolo, que es una superposición inagotable de estratos de sentidos, hace hablar eso que es a veces imposible de hablar. Y aparece el arte como experiencia y como instrumento destacado para representar la memoria. Y acá ya nos estamos refiriendo a una dimensión de la fotografía que es la dimensión artística. Porque el arte va a incorporar esa dimensión subjetiva que tiene la memoria. Y decimos que con el arte la realidad se revela al hombre que es colocado ante su propia realidad. El arte expresa realidad y crea realidad. Eso también es algo particular que nos permite reconocer lo decisivo de su propia naturaleza, lo cual es la importancia de la obra de arte, en este caso de la fotografía por sí misma, en tanto crea realidad sin tener que recurrir a ningún otro justificativo. Y llegamos a la multiplicidad de la fotografía. Esta introducción fue como para ubicarnos en esa dimensión artística que tiene la fotografía, pero decimos que tiene múltiples dimensiones. Es instrumento científico, es registro testimonial, es documento, es comunicación, es expresión artística. Y lo singular es que puede manifestarse con un carácter único en alguna de estas dimensiones, o puede englobar al mismo tiempo a todas las dimensiones, sin poder trazar un límite preciso entre una dimensión y otra. Y eso es una fuerza de la fotografía que también comparte con el cine, ¿no? Que tiene incorporado ese elemento de dimensión de documento testimonial, donde hay un estatuto de verdad, fidelidad de la fotografía, del cine, que también es característico de la memoria y es superior a otras manifestaciones artísticas. Esa realidad artística creada desde la fotografía se nos impone como verosímil y creíble. Y las obras fotográficas generan un acontecimiento en la persona que se enfrenta a ellas, produciendo una singularidad por la cual la persona construye su propio relato, a partir de una representación que se considera verdadera. Entonces, para la construcción de la memoria, la fotografía se manifiesta como tiempo suspendido, una permanencia del pasado que dialoga con nuestro presente. Van a aparecer algunas imágenes referidas a la cárcel, al exilio y al incilio. Estas fotografías que se exponen abarcan un espectro que va desde lo documental hasta la creación artística sin límites imprecisos, o precisos, digamos, sin límites precisos ni permanentes entre una y otra dimensión. Y esto es un valor que destacamos porque tanto puede ser documento como puede ser manifestación artística. Y son manifestaciones de la resistencia y son memoria de la resistencia. Decimos que la resistencia se expresó en 3 espacios, que los estamos mostrando en estas fotografías: la cárcel, el exilio y el incilio. Y en estos 3 espacios estuvo presente la fotografía como expresión de resistencia. El común denominador fue dejar constancia de los hechos, dejar testimonios para que otros,
lejos, en el espacio o en el tiempo, tuvieran conocimiento de lo ocurrido. Traspasar el tiempo fue la meta, por lo que desde el momento de su creación ya son manifestaciones de la memoria. Estamos viendo obras, iniciamos con obras, fotografías de la cárcel de Jorge Tiscornia, que son únicas, fotografías que se sacaron estando la cárcel ocupada, y fotografías del exilio de Carlos Contreras, y después van a ver una serie de fotografías que les va a presentar Lilian del incilio, es decir, todo lo que se produjo dentro del país. Bien, bien. En el año 2001 nos propusimos con un grupo de compañeros fotógrafos, particularmente que nos conocimos en el entorno del Fotoclub Uruguayo, recoger la fotografía que se había producido en los años de dictadura. En esta presentación, yo creo que esto corresponde a lo que se llamó incilio. Esta fotografía corresponde a la expresión de ciudadanos normales, comunes, que no teníamos de pronto una realidad concreta, familiar, de presos, de estar en organizaciones sociales concretas, de persecución, ¿no? Éramos ciudadanos que vivíamos en la libertad condicionada que permitía la dictadura. En ese marco, la resistencia uruguaya, y particularmente en el arte y en la fotografía, se vio en la necesidad de utilizar argucias, utilizar un discurso que se comprendía entre líneas, pero no un discurso directo. El discurso directo estaba precisamente prohibido, y el discurso directo podría acarrear consecuencias que nadie deseaba. Es así que los fotógrafos empleaban imágenes simbólicas para mostrar sus sensaciones. Es en esta etapa en la que, a mi entender, nunca fue tan necesaria la presencia del otro para completar lo que uno estaba queriendo plantear. Porque en definitiva lo que uno estaba mostrando era como una excusa de lo que se mostraba desde el adentro, desde la interioridad. Ahí aparecen una serie de imágenes que muestran inseguridad, angustia, desconcierto, imágenes oscuras, en donde el fotógrafo representaba su interioridad, pero en realidad estábamos hablando de una sensación general en la que vivíamos en este país donde no teníamos libertades. El grupo que conformamos, Las Luces del Silencio, lo conformamos 24 fotógrafos uruguayos residentes en Uruguay durante la dictadura. En este grupo de personas se pueden distinguir dos grupos diferentes. El primer grupo, integrado por fotógrafos que cuando se da el golpe de Estado ya tenían un manejo del lenguaje fotográfico con bastante acierto. Entonces ahí es que vemos esta primera etapa en donde se genera este lenguaje que es puramente simbólico. Estamos viendo unas fotografías de Daniela Iserovich,
una novia abandonada, bueno, imágenes potentes. Esta fotografía de esa mesa servida con lujos pero vacía, trataba de mostrar bien lo que estaba sucediendo en el país. Estas imágenes son de Diana Mines. ¿Sí? La infancia robada, el avejentar de golpe. Es muy interesante la forma. Acá estas imágenes de Héctor Borgunder, en donde acá no hay nada que sea exactamente lo que estaba sucediendo en el afuera. Acá lo que se ve, lo que está sucediendo en el adentro. Pero estas imágenes siempre necesitaron del espectador para completar la idea y completar una interpretación correcta de qué estábamos hablando. Después de esta primera etapa, otra imagen más de Soledad, esta imagen es de José Luis Sosa, comienza, estas son fotografías de Mario Batista, comienza una segunda etapa en donde no solo desde la fotografía, sino desde, como decía Elvio, desde el carnaval, desde el teatro, desde el canto popular, se comenzó a hacer hincapié en valores que también nos habían sido robados, valores de identidad, de pertenencia a nuestro lugar, como pueden ser el candombe, ritmos, milongas, en la música, y el candombe con todo lo que también tiene de interesante en cuanto a la imagen. Parecería casualidad, pero seguramente no lo es, pero es en el gobierno militar que se desalojan los conventillos de Medio Mundo y Ancina, arrancando de cuajo lo que tiene que ver con la esencia del carnaval, con lo que tiene que ver con la esencia del candombe. Entonces, los uruguayos comenzamos a mostrar muchas imágenes que tienen que ver con estos conventillos. Seguí pasando nomás. Estas imágenes son de Roberto Schettini. Sí. Sí. Acá esta imagen es de Nelson Weinstein, ¿no? En aquel momento esta era una imagen fuertísima. Esto era una imagen fuertísima para aquel momento. Las máscaras, esto es Roberto Viana. Bien, me quiero detener en esta imagen por su calidad artística. Esta imagen es de Gustavo Castañelo, en donde, bueno, él logra hacer aparecer a los militares, bueno, como unos pájaros de mal agüero. Y bueno, de esa forma era la que logramos expresarnos en esa época. Estas tres imágenes que vienen ahora pertenecen a Edgardo Ventura. Edgardo Ventura dejó de existir hace aproximadamente un año. Edgardo vivía cerca de lo que era la seccional 20 del Partido Comunista, en donde fueron fusilados 8 obreros, y después de ello, no conformes, destruyeron el local. Si ustedes ven con atención, en los costados de la imagen se ve la puerta atrás de la cual está escondido el fotógrafo. Pasa a la siguiente, ahí está casi. Acá se ve un poquito más la puerta. Acá el fotógrafo estaba escondido adentro de la casa de un vecino
para poder fotografiar mientras se estaba destruyendo la seccional 20 del Partido Comunista. Sí. Sí. Bien. Dentro de lo que les planteaba, de todo un lenguaje a partir de lo que son los la realidad de la raza negra, también comienzan a aparecer imágenes planteando la dicotomía entre militares y pueblo. ¿Sí? Aquí ves los pies, unas botas y los pies descalzos. ¿Sí? Esta niña como pasando revista en ese desfile militar. Esta fotografía que es de Nancy Urrutia, que si bien es de unos años después, mantiene, yo creo, la misma estética de esta clase de fotografías. Y también esto creo que es de Héctor Burgunder, las fotografías de los conventillos. Sí. Esta fotografía de José Luis Sosa, ahí ya estaba, eso es Ancina, ahí ya estaba desocupado Ancina. Sí. Bien, acá hay un interesante autorretrato de Guillermo Robles en donde resuelve fotografiarse en la noche al lado de un muro, que no sé si se lee, pero que el muro dice abajo la dictadura. Con esas sutilezas y dentro de este mismo lenguaje, esta imagen de Walter Krivokapich, ahora la siguiente, ahí va. Esta clase de imagen fue muy utilizada, ¿no? La necesidad de salir del oscuro hacia la luz. Y esta imagen de Alicia Carballo que también está mostrando una necesidad de escapar. Y empiezan a aparecer algunos muros pintados, no ya con inscripciones viejas, sino con inscripciones frescas. Y esta imagen es del 1 de mayo del año 83. Esta imagen es de Ciro Gianbruno. José Luis Sosa y Ciro Gianbruno son los integrantes de Cámara 3. Así también esta imagen de una convocatoria en un muro a un paro cívico. Sí. Esta es la primera marcha de estudiantes en dictadura. Esto fue en agosto del año 83. Y fíjense, esta imagen me pertenece. Fíjense que también acá tuve la búsqueda de no mostrar las caras. De no mostrar las caras de los estudiantes que venían en primera fila dirigiendo la marcha. Había una pila de fotógrafos de inteligencia sacando un montón de fotos que después recuperaron la gente de la FEU. Bueno. Y esto pertenece a Diego Aval, esto era una de aquellas reuniones que hizo el Partido Nacional en el Cine Cordón, y ahí se ven los coches militares, los coches policiales, y esto él lo sacó desde el balcón de su casa, que en ese momento vivía enfrente. Y acá aparecen estas imágenes más conocidas de Cámara 3, en donde hay una represión concreta un domingo en la feria de Tristán Narvaja, y que cuando los militares lo ven, lo apuntan y salen corriendo a detenerlo, que por suerte se pudo escapar. Esta imagen de Nancy Urrutia pertenece a la primer huelga en dictadura. Es una textil. Sí. Y estas imágenes pertenecen al retorno de Citarrosa. Entonces me dicen que redondee, pues, pasa más fotos, pasalas rapidito igual. Ahí está la liberación de las presas. Bien. Y acá, ponela a la anterior, por favor. Yo creo que esta imagen, que también es de Gustavo Castañelo, simboliza la sensación con la que nos quedamos cuando el retorno a la democracia. Y yo creo que se está utilizando el mismo lenguaje de símbolos, el mismo cuidado de no sacar caras en lo posible, y acá ya estábamos en democracia. Ese lenguaje rebuscado, que tiene también mucho que ver con la autocensura,
Fue un lenguaje del que nos tuvimos que ir despojando muy lentamente. Y la última imagen, que es de Sengo Pérez, también, yo creo que por los afiches y el cartel que tiene el niño, esta imagen ya es realizada en democracia, pero fíjense el ambiente de tristeza, si no es el mismo ambiente de las primeras imágenes, como que hay todo un manejo del lenguaje fotográfico muy cauteloso y como muy reservado. Gracias. Bueno, abrimos un breve espacio a preguntas.